Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los corazones de los fans de todo el mundo. ¿Se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm Love is in the air? Pues prepárense porque los rumores están a tope y hoy vamos a analizar todo sobre esa supuesta propuesta mágica que al parecer ocurrió en las Maldivas. Así que si eres tan fan como yo de esta pareja, o simplemente te encanta el drama y el romance, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos de chismes, noticias de farándula y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Vamos allá. Ok, vamos a hablar de lo que todos quieren saber. ¿Hubo una propuesta? Hande dijo que sí. ¿Las Maldivas fueron el escenario de este cuento de hadas? Bueno, la verdad es que por ahora, todo son especulaciones y rumores, pero déjenme contarles todo lo que he podido recopilar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Primero, recordemos un poquito la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Senkalkapm, y la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, su conexión era palpable. Y después de meses de rumores y negaciones, finalmente confirmaron su relación, para deleite de todos sus fans. Fueron meses de fotos adorables en redes sociales, apariciones públicas llenas de amor y una energía que contagiaba a todos. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, su relación tuvo sus altibajos. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo que causó una gran tristeza entre sus seguidores. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando constantemente. Y ahora, con esta supuesta propuesta en las Maldivas, el fandom está en llamas. ¿De dónde viene este rumor de la propuesta? Pues todo comenzó con unas publicaciones en redes sociales. Algunas cuentas de fans, que suelen tener información privilegiada, empezaron a publicar mensajes crípticos sobre un viaje romántico a las Maldivas y una posible propuesta de matrimonio. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han insinuado que ambos han estado trabajando en reconstruir su relación en secreto. Por supuesto, ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Han mantenido un silencio absoluto, lo que, en mi opinión, solo alimenta aún más los rumores. Ustedes saben cómo es esto, el silencio otorga, ¿no? Ahora analicemos los hechos. Hande y Kerem efectivamente han estado en las Maldivas en fechas similares. Aunque no han publicado fotos juntos, algunos fans muy observadores han notado similitudes en los paisajes y en el estilo de los resorts donde se hospedaron. Además, algunos empleados de los hoteles en las Maldivas han comentado, de forma anónima, haber visto a la pareja junta y muy cariñosa. Esto último, claro, sin poder verificarlo al 100%. Podrían ser simples inventos para generar más ruido, pero ¿y si no? ¿Pero qué tan creíble es toda esta información? Bueno, hay que tomarlo todo con pinzas. Sabemos que los fans pueden ser muy apasionados y a veces interpretan las cosas de manera un poco exagerada. Además, los medios de comunicación turcos, siempre sedientos de exclusivas, suelen inflar los rumores para generar más clics y ventas. Recordemos que la prensa rosa vive de esto, y no siempre la verdad es su principal prioridad. El espectáculo y el clickbait son, a menudo, sus mejores aliados. Sin embargo, también hay que considerar que en muchas ocasiones, los rumores terminan siendo ciertos. En el mundo del espectáculo, las noticias suelen filtrarse antes de que los protagonistas estén listos para confirmarlas. Así que la posibilidad de que Hande y Kerem se hayan comprometido en las Maldivas no es tan descabellada como parece. Es como cuando te llega un chisme de un amigo en común, al principio lo tomas con calma, pero luego empiezas a atar cabos y te das cuenta de que quizás sí hay algo de verdad en todo ello. Imaginemos por un momento que la propuesta sí ocurrió. ¿Cómo habría sido? Las Maldivas son el escenario perfecto para una propuesta mágica. Piensen en una cena romántica a la luz de las velas, en una playa paradisíaca, con el sonido de las olas de fondo. Kerem arrodillándose frente a Hande con un anillo deslumbrante en la mano. Hande con lágrimas en los ojos diciendo sí quiero. Simplemente perfecto.
Podría ser un atardecer naranja y rosa, la brisa marina acariciando sus rostros, y el sonido de la naturaleza como banda sonora de ese moment. O único. Casi una escena sacada directamente de su serie, ¿no creen? Por supuesto, esto es solo mi imaginación. Pero si realmente sucedió, estoy seguro de que fue un momento inolvidable para ambos. Y seamos honestos, todos los que amamos Senkalcam queremos ver a Eda y Serkan, o mejor dicho, a Ande y Kerem, juntos para siempre. La química que tenían en la pantalla era tan real, que muchos fans simplemente no pueden separar a los personajes de los actores. Es una conexión que trascendió la ficción y se instaló en el imaginario colectivo. Ahora bien, ¿qué significaría este compromiso para sus carreras? Bueno, sin duda alguna, sería un boom mediático. Su popularidad se dispararía aún más. Las marcas querrían contratarlos para campañas publicitarias, los productores de cine y televisión les ofrecerían papeles protagónicos. Serían la pareja del momento sin duda alguna. Piensen en portadas de revistas, entrevistas exclusivas, alfombras rojas, el mundo entero hablaría de ellos. Pero también hay que considerar que la fama tiene su lado oscuro. La presión mediática sería constante. Cada uno de sus movimientos sería analizado y criticado. Tendrían que lidiar con los paparazzi, los rumores malintencionados y las expectativas de sus fans. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, y mucho menos cuando se trata de una relación amorosa. Imaginen tener cámaras siguiéndolos a todos lados, y cada discusión o desacuerdo siendo motivo de titulares sensacionalistas. Es un precio alto a pagar por la fama. Por eso, si Ande y Kerem realmente se han comprometido, espero que estén preparados para enfrentar todos los desafíos que conlleva la fama. Y sobre todo, espero que su amor sea lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. La industria del entretenimiento es cruel y competitiva, y mantener una relación estable en ese entorno es todo un logro. Necesitarán apoyarse mutuamente y tener mucha comunicación para sortear las dificultades que se presenten. Independientemente de si la propuesta en las Maldivas fue real o no, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Si han encontrado el amor el uno en el otro, me alegro por ellos. Y si deciden compartir su felicidad con el mundo, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su amor. Porque al final del día, lo más importante es el bienestar personal y la búsqueda de la felicidad. Y si la encuentran juntos, mucho mejor. Pero por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Mantendré los ojos bien abiertos y les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque seguramente tendremos más noticias sobre este tema. Y no duden en compartir cualquier información que tengan, la comunidad de fans siempre está dispuesta a colaborar. Ok, hagamos un pequeño break mientras esperamos más noticias. ¿Recuerdan esa escena en Senkalcam, donde aquí podrías insertar un análisis detallado de una escena romántica clave de la serie, destacando la química entre Ande y Kerem, y cómo esa química podría haber trascendido a la vida real? Ese momento fue icónico, y creo que fue ahí donde muchos de nosotros empezamos a creer en la magia de su conexión. Ahora bien, volviendo al tema de la propuesta. ¿Qué tipo de anillo creen que Kerem le habría dado a Ande? ¿Algo clásico y elegante o algo más moderno y llamativo? Imaginen un diamante enorme o quizás una joya con un diseño único y personalizado. Las posibilidades son infinitas. Podrías hacer una encuesta en tu canal para que los fans voten por su anillo ideal para Ande. ¿Y si realmente se casan, cómo sería la boda? ¿Algo íntimo y privado, o una gran celebración con todos sus amigos y familiares? Imaginen la lista de invitados, los diseñadores que se pelearían por vestirlos, la cobertura mediática. Sería el evento del año. Podrías proponer diferentes ideas para la boda, desde la locación hasta el pastel, y pedir la opinión de tus seguidores. Pero más allá de la boda y la fama, lo importante es que Ande y Kerem construyan una relación sólida y duradera. El matrimonio es un compromiso serio, y requiere trabajo, dedicación y mucha paciencia. Espero que estén preparados para afrontar los desafíos que se presenten y que su amor siga creciendo con el tiempo. Y hablando de desafíos, ¿creen que la distancia podría ser un problema para ellos? Ambos tienen agendas muy ocupadas y viajan constantemente por trabajo. Mantener una relación a distancia no es fácil, pero si ambos están comprometidos y dispuestos a hacer el esfuerzo, pueden lograrlo.
Podrías mencionar otras parejas famosas que han logrado mantener relaciones a distancia, como ejemplo de que es posible. En fin, como ven, este tema da para mucho. Los rumores, las especulaciones, las fantasías. Es todo parte del juego. Pero al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem, y esperar a que ellos decidan compartir su verdad con el mundo. Bueno. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de una supuesta propuesta de matrimonio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en las Maldivas. Hemos analizado los hechos, las fuentes y las posibles implicaciones de este compromiso. Y sobre todo hemos fantaseado con la idea de ver a esta pareja, que tanto amamos, juntos para siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y a escuchar mis teorías. No olviden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero siempre es divertido imaginar un final feliz para nuestras parejas favoritas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se han comprometido? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkap? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías y opiniones. ¿Qué otros indicios han encontrado? ¿Qué pistas les hacen pensar que la propuesta es real o no? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Hande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así, estarán al tanto de todos los chismes, noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la calma y sigan sipeando.